90 el 38% y en el 2010 el gasto público sobre el PBI o en términos del porcentaje del PBI el 43%. Fíjense los países de Europa, Alemania, Suecia, fíjense que el 50 o acaso alguno más del 50, ¿sí?, del gasto público del PBI participa en esta situación, ¿eh? O sea, el gasto público en términos del PBI en Alemania y Suecia está entre 48 y 52. En Paraguay, fíjense, en Paraguay el 18%. Y en Argentina, la dimensión del gasto público en porcentaje del PBI para el año 2010 es el 43%. Hoy debe estar cerca del 47, 48 por las políticas estatistas de Fernández, ¿sí? Creo que con lo de Macri se vino para abajo. ¿Se acuerdan que con Macri todo vino para abajo y ahora Fernández lo está recuperando? Bueno, avanzó, ¿sí? Escuchen, ¿se ve esta filmina o no? Hola. Sí, se ve perfecto. ¿Alumnos, se ve? ¿Me comentan? Sí, Hola. profe, se ve. Hola, ¿Se ve? buenas tardes, sí, se ve, profe. Bueno, escuchen. Ustedes pueden tomar nota y después tienen para leer ahí. La filmina es un resumen que yo voy sacando de cada 3 o 4 hojas, ¿sí? Entonces, porque no puedo dar todo un libro, entonces explicamos lo esencial. La economía argentina es una economía mixta. Una parte de la actividad económica responde a los principios del mercado. Individuo y empresa toman decisiones de manera descentralizada. La propiedad de los recursos es privada y los precios resultan de la interacción de la oferta y la demanda. Y después dice, en los últimos tiempos el sector público fue ganando peso en la economía. Es decir, el sector público interviene de manera activa en la economía. Por ello se dice que las decisiones de asignación de los recursos basados en el principio de autoridad y toma centralizada de decisiones se manifiestan fundamentalmente en la propiedad pública, la legislación, ¿sí?, las regulaciones que saca el Estado, los impuestos y los gastos públicos. Escuchen, nosotros vamos a ver algo de regulación, vamos a ver gastos públicos y también vamos a ver impuestos, algunos nacionales, otros provinciales, ¿sí? Pero no la normativa legal, sino vamos a mirar los conceptos y los efectos que produce en la actividad económica, ¿eh? Recién en cuarto y en quinto año ustedes van a ver las dos materias, una que se llama impuestos indirectos o tributos indirectos y derecho tributario, y el otro se llama impuestos directos y procedimiento tributario, según el nuevo plan de estudio que está, esa última que dije está en quinto año, ¿eh? Vamos a dar otro concepto de economía pública o de finanzas públicas. La economía pública se ocupa de estudiar cómo las actividades del sector público afectan al comportamiento y al bienestar individual, cómo el propio sector público toma decisiones y cómo deben ser adoptados cuando su actuación persigue el máximo de bienestar social. Si digo finanzas públicas, economía pública, hacienda pública, todo se refiere al mismo tema. Digo, economía del sector público es finanzas públicas. ¿Está claro? Para entrar en el tema, no se olviden que ustedes están viendo esto por primera vez, ¿eh? La teoría de la public choice o de la hacienda pública concentra su interés en las decisiones del sector público que se plasman en la realización de los gastos e ingresos. Escuchen,
El Estado, para proveer ciertos bienes y servicios, necesita de recursos, ¿sí? Para eso crea distintos tipos de legislaciones impositivas por la cual recauda tributos. Con esos impuestos que recauda, lo destina a la provisión de o la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, el que nos toca de cerca, ¿quién paga las universidades? ¿Los estudiantes pagan las universidades? No. Las universidades nacionales en todo el país están solventadas por el gobierno nacional, llámese hoy Fernández, ¿sí? Ellos, ¿sí?, solventan y mandan a cada universidad en forma regular los montos para pagar los sueldos de los profesores, para comprar tiza, para pintar la facultad, para comprar libros. Así juega, ¿eh? ¿Estamos? Muy bien. Estas decisiones tienen su reflejo institucional en el presupuesto. El presupuesto, la unidad 9, que es la unidad de presupuesto, lo vamos a ver recién fines de octubre, principio de noviembre, ¿sí? El presupuesto es el instrumento asignador por excelencia, ¿sí? Ante recursos escasos, asigna a determinados gastos partidas para que se produzcan en bienestar de la gente, ¿sí? El presupuesto lo vamos a ver que el día de mañana le va a gustar porque pueden hacer un presupuesto ustedes también, ¿sí? Finanzas públicas, economía pública y economía del sector público. Es lo mismo, dije. La economía pública o la economía del sector público estudia la intervención que la autoridad pública efectúa en una economía de mercado fundamentalmente a través de los ingresos y gastos públicos. Por ejemplo, en la provincia del Chaco le tenemos de gobernador a un contador que se recibió en la UNE, sí, en la UNE se recibió. El gobernador de acá me parece que es contador, ¿sí? Es contador y me parece que ya lleva como 10, 11, 12 años de gobierno, ¿sí? Ese se militó ahí en la facultad y salía, se subía arriba a una silla y él juntaba a la gente. Ese tipo se llama, ¿cómo se llamaba? Jorge Milton Capitalis, me parece que era ese, ¿sí? Bueno, o sea que ingresos y gastos públicos es lo que se forma, es lo que forma al presupuesto. En consecuencia, se encarga de las intervenciones públicas que se llevan a cabo a través de ingresos y gastos previstos en el presupuesto, de los déficits y de la forma para financiarlos, ¿sí? También se considera cuál es el papel del sector público en una economía de mercado, cómo se comportan las administraciones públicas y cómo se toman las decisiones públicas. Investiga los efectos económicos y las repercusiones distributivas de estas actuaciones en el sector privado de la economía, ¿sí? Muy bien, avanzo. Delimitación del campo de estudio de lo que vamos a ver en toda la materia. El análisis se va a centrar en los gastos e ingresos públicos del Estado Nacional, de los estados provinciales y las entidades municipales, del sistema de seguridad social y de los presupuestos de las administraciones públicas. Escriban, ¿sí? Buscar cuántas municipalidades existe en la provincia del Chaco. ¿Estamos? Para la semana que viene le voy a preguntar. ¿Alguien sabe? No, muy bien. Buscar cuántas municipalidades hay en todo el país.
Y para los correntinos, buscar cuántas municipalidades hay en la provincia de Corrientes, de primera, segunda y tercera categoría. Eso está en la Constitución. Miremos en la Constitución del Chaco y de Corrientes, ¿sí? No te va a decir el número, pero te va a decir las características, ¿sí? Bueno, vamos a ver un temita acá de eficiencia y equidad como objetivos esenciales de la economía pública. Los ingresos y los gastos públicos implican flujos de dinero, pero a la economía pública no le interesa básicamente el medio con que se realizan tales ingresos y gastos. La economía pública estudia la elección, puesta en práctica y los efectos de los ingresos y gastos públicos, o mejor dicho, de manera más general, de las intervenciones públicas según unos criterios básicos de eficiencia y equidad. Eficiencia, sí, con el menor ingreso, hacer mayor el gasto, sí. Y equidad, de que sea equitativo. Estos criterios responden a dos objetivos del sector público: lograr siempre una asignación eficiente de los recursos que conduzcan a un crecimiento económico equilibrado y, lógicamente, el segundo objetivo, redistribuir la renta y la riqueza de un país. Cuando hablo de redistribuir la renta y la riqueza, estoy diciendo que aquel que tiene más plata tiene que pagar más impuestos. Esos impuestos, a través de gasto o a través de subsidio, van para la gente que menos tiene, ¿sí? Esa es la esencia de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Los ingresos públicos detraen, sacan recursos del sector privado de la economía, de las empresas públicas y del resto del mundo, para usarlos en la actividad financiera del Estado o para transferirlos, ¿sí?, a través de esa misma actividad. O sea, ¿sí?, ¿qué hace el Estado? El Estado crea impuestos, saca o aplica su impuesto al sector privado de la economía, a una empresa, al hiperlibertad, por así, a las empresas públicas también y al resto del mundo, y lo usa para la actividad financiera. Es decir, transfieren a los sujetos usuarios o a la población, por así decirlo. Los impuestos reducen los recursos que pueden utilizar privadamente los individuos o las empresas. Los impuestos reducen los recursos que utilizan privadamente los individuos o las empresas. Estoy en este temita, eficiencia y equidad. Estos recursos se utilizan o se liberan para la construcción de ruta o la prestación del servicio judicial. También esos recursos se pueden usar para pagar a los jubilados o a los pensionados o a aquellas personas desocupadas mediante el mecanismo de transferencia. Ya vamos a ver cuando veamos la bolilla de gasto público la semana que viene. Escuchen, vamos a ver dónde se ubica en el nomenclador de actividades, claro, sí, la partida esta de transferencia. El trabajo de la hacienda pública o finanzas públicas está dirigido a investigar la eficiencia económica de esas transferencias de recursos. La investigación trata de comprobar si con la detracción de los recursos que se realiza se reduce el bienestar económico de las personas o si disminuye la oferta de trabajo, de ahorro o la aceptación de riesgos empresariales. Sí, estamos viendo un poquito de teoría. No significa que la economía pública se aplica únicamente a los ingresos y gastos. Por ejemplo, la economía pública o las finanzas públicas también se ocupa del tratamiento público de un problema de la contaminación, por ejemplo. Para intentar resolver se puede utilizar la imposición o el gasto, o se puede regular directamente la actividad
contaminante. Vieron que yendo para Fontana hay algunas empresas que largan mucho humo de noche. A eso se le cobra impuesto, o le hacen que regulen bien o cosas. Hoy ya debe haber algo más moderno para eso, ¿sí? Muy bien, escuchen, nosotros tenemos algunos profesores de finanzas públicas que son clásicos para la Argentina. Un clásico que ustedes tienen en el programa se llama Dino Yaras. Dino Yaras le decía el doctor Becil. Dino Yaras fue un tipo economista que vino de Italia, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, y se ubicó en la zona de la provincia de Buenos Aires. Y hay un libro de él que se llama Finanzas Públicas de Dino Yaras, ¿sí? Que lógicamente quedó y es un clásico, ¿sí? Otro profesor, ya murió Yaras, Jorge Macón también murió. El doctor Jorge Macón también falleció, ¿sí? Digresión terminológica. El doctor Jorge Macón, este tipo vivía por Marcelo T. de Alvear, ahí paralelo a Santa Fe. Un tipo muy inteligente, doctor en economía. ¿Sí? Yo lo conocí. Un estudio tenía enorme, su estudio, y tenía una biblioteca en su casa en un segundo, un cuarto piso. Internacional estos tipos, son argentinos. El doctor Jorge Macón hace referencia a la conveniencia de utilizar el término economía del sector público en lugar de finanzas públicas, pues su estudio no solo abarca los tributos, sino también hace referencia a bienes y servicios que el sector público produce y aporta a la producción y que serían de carácter económico. No obstante, por razones de tradición, nosotros le seguimos llamando a la materia finanzas públicas, pero en algunas privadas, en algunas universidades privadas le llaman a esta materia economía del sector público. Y hay libros con esa denominación, ¿sí? Dino Yaras, como lo decía Becil, señala que las finanzas públicas constituyen la actividad económica del sector público, con su peculiar estructura que convive con la economía de mercado en una suerte de asociación biológica o simbiosis. Esta relación de simbiosis que caracteriza Yaras se verifica tanto en el aspecto de la actividad financiera como productora de bienes y servicios, como instrumento de política económica para redistribución del ingreso, el desarrollo y la estabilización. Hay una mujer que se llama Elvira Balbo, es de Buenos Aires, tenía la pareja con tal Bertea, no me acuerdo si era Jorge Bertea o Raúl Bertea, ¿sí? Que vinieron a trabajar acá en la ATP en su momento, ¿sí? Y ella le da otra denominación, ¿sí?, a las finanzas públicas y dice: es un campo interdisciplinario fértil para las interrelaciones entre la economía, el derecho, la contabilidad, la administración, la sociología fiscal, las TIC, el federalismo fiscal, las ciencias políticas y la administración tributaria. Ella le da esta definición, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del estudio de la finanza? ¿Sí? En el campo en que se realizan estas actividades desarrolladas por el Estado se identifican dos sectores distintos. Uno, el sector privado, que es el lugar donde las relaciones económicas entre particulares, ¿sí?, lugar de las relaciones económicas entre particulares, donde los intercambios se rigen por las reglas del mercado, ¿sí? Los precios del mercado marcan las señales y resumen toda información necesaria para la toma de decisiones, tanto para empresas como para individuos. Y el segundo sector, el sector público, también llamado Estado, las acciones se rigen
por reglas de política. ¿Está claro? O sea, acá Cristina, Coqui, Fernández, Axel, si ellos son funcionarios a quien nosotros votamos cada 2 años, cada 4, si ellos se rigen por reglas de política, ¿sí? O sea, digo, vamos a poner una planta de desecho acá en Barranquera, por así decirlo. Las unidades económicas que dependen del Estado son el sector gobierno y las empresas públicas. Ambas conforman el sector público de la economía. Buscar para la semana que viene los nombres de 3 empresas públicas, 3 en Corrientes y 3 en Chaco. ¿Sí? Sigo. A ver, avanzo. Carolina, desde acá, conéctese. No, ya está, Caro, sigo, está bien. Avanzo. Sector gobierno, empresas públicas, ambas conforman el sector público de la economía, ¿sí? El sector gobierno, escuchen, ya le dije esto, el sector gobierno, las características más relevantes son las acciones que ejecuta son el resultado de decisiones políticas, ¿se entiende? Decisiones políticas. Los funcionarios que elegimos, ellos toman las decisiones políticas, ¿sí? Y en el sector gobierno, ¿sí? Y eso impacta en la gente, lógico. Los instrumentos utilizados son los concernientes al proceso ingreso y gasto, es decir, el mecanismo del presupuesto público y la naturaleza coactiva de sus acciones respecto a las restantes unidades económicas. Es decir, hay una empresa que está vendiendo escoba, ¿sí? Entonces el Estado impone el impuesto a las escobas, ¿está claro? ¿Se entiende? Entonces, porque de ahí se recauda. Esa plata que recauda el Estado lo destina a los gastos públicos, provee en el Ministerio de Desarrollo Social para que los chicos de lunes a viernes tomen la leche y almuercen al mediodía aquellos que más necesitan, ¿sí? Entonces, eso tenemos que aprender que existe, La naturaleza de las decisiones, muy bien, avanzo. ¿Qué son empresas públicas? Escriban, buscar 4 nombres de empresas públicas para la semana que viene. ¿Está claro? Buscar 4 empresas públicas del Chaco y de Corrientes. Para los correntinos, tal cosa, y para los chaqueños, tal cosa, ¿sí? Si hay de Santa Fe, miren en Santa Fe, los que vienen del norte de Santa Fe. Muy bien, ¿qué son las empresas públicas? Vamos a mirar concepto. Son unidades económicas de producción que, al igual que las empresas privadas, estas desarrollan su actividad en el entorno del mercado. ¿Cuáles son las características más relevantes? Resuelven las cuestiones relativas a la producción como resultado de la interacción de las decisiones de los agentes o operadores económicos, la naturaleza no coactiva de sus acciones y utilizan los instrumentos del mercado. El más relevante, lógicamente, es el sistema de precios. Fíjense ahí esta filmina, chicos. Vamos a mirar el sector público argentino, ¿sí? El sector público argentino si me voy a la derecha de la pantalla, el sector público argentino está compuesto por el sector público no financiero, las provincias y CABA y los municipios. Yo le dije, buscar cantidad de provincias y cantidad de municipios, ¿sí? El sector público no financiero más provincias, CABA y municipio, ¿sí? Administración Pública Nacional, y después tengo las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes. Y dentro de la administración central tenemos Administración Pública Nacional, Administración Central, tenemos ahí todos los ministerios, ¿sí? La jefatura de gabinete,
tenemos en la administración central, tenemos los tres estados, los tres poderes, y dentro del poder ejecutivo tenemos el presidente, el jefe de gabinete y los ministerios. Después tenemos organismos descentralizados, ¿sí?, que son la universidad, por ejemplo, y el sistema de seguridad social, que sería el ANSES. Tenemos que conocer lo que existe. Yo le puedo tomar en el parcial esto, enumere 3 organismos, ¿sí? Acá está lo mismo, fíjense, al revés ahora. Sector público financiero, sector público nacional, sector público no financiero, sector público nacional no financiero y el sector público nacional financiero. El no financiero, administración central, organismos descentralizados, seguridad social, y ahí me pone este autor, universidades nacionales, ¿sí? Después tenemos la empresa del Estado, los entes públicos y los fondos fiduciarios. Y el sector público nacional financiero son los bancos, ¿sí? Estamos muy bien. Avanzo. En esta consolidación se incluyen además los recursos del régimen de coparticipación federal, ¿sí? El régimen de coparticipación federal. Escuchen, el régimen de coparticipación federal es un sistema, la ley que está vigente es la 23.548, bajen, tiene 3 o 4 hojitas, que lo vamos a ver en la bolilla, 10, ¿sí? El régimen de coparticipación federal, los impuestos los recauda la nación, ¿sí? Se distribuye, hay una distribución primaria y una secundaria. En la primaria se llevan el 48,5% la nación y el 48,5% el conjunto de provincias, y 3% va para el Fondo de Desarrollo Regional. De ese 48,5% se distribuye a las le corresponde al conjunto de provincias para las 24 jurisdicciones, o 23 ICABA, ¿sí? Y después ya vamos a ver, cuando veamos la bolilla específica, por qué la provincia del Chaco ocupa en la distribución secundaria el 4º lugar. ¿Estamos? Primero está Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y nosotros los chaqueños. Fíjense, los que viven en Corrientes, en qué lugar en la ley de coparticipación federal está Corrientes. Creo que debe estar en el 7º, 8º, me parece, ¿sí? Después, cuando veamos las bolillas, le voy a explicar los fundamentos de esa situación, ¿sí? Que se destinan a las provincias tanto a los ingresos como a los gastos, ¿sí? ¿Entendés? Bueno, avanzo. Sector público argentino, ¿sí? Menos la coparticipación federal, más el sector público provincial y municipal, más las obras sociales, tengo el sector público argentino, Sector público nacional, menos la coparticipación, más el sector público provincial, más la obra social, el sector público argentino. Avanzo. Cuando digo administración pública nacional, es igual a gobierno nacional, donde está Fernández, ¿sí? Fernández, ¿cómo es el apellido de Fernández? Fernández, no me acuerdo. Comprende administración central, organismo descentralizado y las instituciones de la seguridad social. Las instituciones de los poderes ejecutivos, Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, Ministerio, Poder Legislativo y Judicial, y junto a ello está el Ministerio Público, ¿sí? Buscar, escuchen, buscar cuántos ministerios existen hoy en la actualidad a la fecha, Buscar cuántos ministerios a nivel nacional hay hoy. Y también para los correntinos buscar cuántos ministerios tiene Corrientes y cuántos tiene Chaco. Ojo, que eso es una pregunta de examen, ¿se entiende? Buscar y saber alguno de los nombres,
Buscar cuánto hay en el gobierno de Coqui. Si ustedes me preguntan, yo no me acuerdo. Sí. Avanzo. Google Mapa, Gobierno Nacional, Jefatura del Ministro, dice 17 ministerios. Buscar los nombres. Organismos descentralizados son entidades que tienen patrimonio propio y personería jurídica. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ente Nacional de Regulador de Gas, etc. Existen muchos organismos descentralizados. Son organismos descentralizados, se mantienen discriminados por el gran volumen del gasto asignado. La Administración de Seguridad Social, que es el ANSES, ayuda financiera para el personal de la Fuerza Armada, la Caja de Retiro y Jubilados para la Policía Federal. Fíjense, ahí yo le puse en esta filmina, ustedes entienden por ahí también todo esto, los organismos descentralizados, la Auditoría General, ¿sí? La Administración de Parques Nacionales, el Teatro Nacional Cervantes, la Biblioteca Nacional, así hay muchísimos, Dirección de Vialidad, el Instituto Geográfico Militar, leer, ustedes entienden todo este material ahí en el libro, ¿sí? Empresas públicas, Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sur, EDECASA, AISA y Aerolínea Argentina. Y después tenemos sociedades del Estado. Empresas públicas, ¿viste? Diotinex, ¿sí? Intercargo, ¿sí? Universidad Nacional de Córdoba, que es una televisión y radio, mirá, todo empresas del Estado. Fondos fiduciarios, y hay muchos fondos fiduciarios que son plata que se asignan para un destino especial, ¿sí? Sector público nacional financiero, el sistema bancario, bancos oficiales en el país, el Banco Central de la República. Ahí le hacen una pregunta, porque usted no puede ver el chat, porque usted está compartiendo una pantalla, pero le leo. ¿Va a subir el Power al aula? Y eso dijimos que no. No, escuchen chicos, esto ustedes entienden todo el material. En la biblioteca de la facultad o en fotocopia ahí enfrente. Este material no voy a subir. No. Bueno, otra pregunta. Carla, Sí. ¿querés hacer la pregunta? Porque hoy dijo, profe, explica de nuevo el 3, pero a las 19:03 dijo eso. ¿Qué era? A ver, Carla, te escuchamos. Carla, ¿querés? Lo del sector gobierno, dice Carla. Sí, en la clase grabada sí, vamos a subir a la página, pero lo que no se va a subir es la filmina. No, la filmina no se va a subir. Ustedes van a tener grabado toda la clase. ¿Entienden? ¿Sí? O sea, van a tener, pero con que escuchen eso, esto es parcial, chicos. Ustedes tienen que ir a mirar algunos. Yo les voy a dar algunos conceptos, pero a veces nos da el tiempo para características. Te doy el concepto y las características van a tener que ir a buscar ustedes. No tenemos todo el mundo del tiempo, todo el tiempo del mundo para... ¿Se entiende? Ustedes tienen que agarrar, no se olvide que estamos en la universidad. Acá el profesor viene, explica, dice los rasgos generales de la materia y ustedes tienen que ir con la bibliografía del programa de estudio. No se olviden. Bueno, ahí hacen otra pregunta. Escucho. ¿Por qué no subirán la filmina? Para los que no tenemos el libro y no podemos ir hasta la facultad porque no somos de Chaco. Y ahí la aclaración que le hacemos es, pueden pedir a la librería Contexto que les mande el libro. O de todas formas se va a subir el programa, si no quieren o no pueden comprar el libro del profesor titular, lo que pueden hacer es bajar los libros de los otros autores, de Harach, de Macón y de todos los otros autores, Villegas. y de ahí, Villegas. Claro. Escuchen, si ustedes se conocen, vienen de primer año, entonces se juntan 5 que se conocen y compran el libro o un juego del libro y después sacan fotocopia. ¿Se entiende? Rubén Duc le va a mandar al domicilio y no le va a cobrar gasto de envío. ¿Entiende? ¿Sí? Nosotros no somos vendedores de libro y nosotros hacemos el programa de estudio, explicamos, ustedes tienen que ir a la bibliografía
que dice en el programa de estudio. Así es. Nosotros no somos facilitadores. ¿Se entienden, chicos? Yo no soy empleado de los alumnos, no somos empleados de los alumnos. Este material es obra, ¿sí?, intelectual de la gente que hizo. Entonces, nadie va a ir a regalar su trabajo. ¿Está claro? Bueno, sí. La otra pregunta ahí que hacen es, los que estamos en plan nuevo rendimos 2 parciales y luego el final oral. Sí, así es. Sí. Ya le dije la fecha. Claro. Sí, pero hay gente que entró más tarde, por eso seguramente. Bueno, sí, 2 parciales y un recuperatorio con nota de 6. ¿Sí? Las preguntas, yo ya dije, chicos, vamos a hacer de la bolilla 1 a 5 y de la 6 a la 10. Van a ser 2 exámenes parciales donde vamos a hacer con afirmaciones o negaciones y algún casito numérico, porque así como estamos no podemos hacer otra cosa, ¿sí? Y va a ser vía sistema, ¿sí? Ustedes igual tienen que leer, chicos, tienen que leer, porque si no leen, después, ¿qué van a hacer? Acostúmbrense a buscar y leer la bibliografía que está. Hay gente del año pasado que dejó, cómprenle a lo del año pasado, ¿sí? Se juntan 2 o 3, cómprenle los libros del año pasado a otro que ya cursó y saquen fotocopia, le sale más barato y no le pagan a Douglas. Que más. Le pagan a Rubén, pobre, si me escucha Rubén va a querer morirse. Bueno, avanzo. Caro, sigo. Caro. Avanzo. Tamaño del sector público. Yo le escucho, estoy acá nomás. Bueno, Carlos, no, decime nomás así, nomás. Tamaño del sector público. ¿Sí? Fíjense, tamaño del sector público. Acá tenemos gasto del sector público argentino en porcentaje del PBI. Desde el año 1961 hasta el 2011, si miramos esa filmina, ¿están viendo o no, Caro? Caro. ¿Esa filmina ven los chicos? Sí, se está viendo tamaño del sector público y se ve en porcentaje del PBI. Este es un trabajo que hizo Alberto Porto. Alberto Porto es un tipo titular de Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? De la Universidad Nacional de La Plata, vive en provincia de Buenos Aires, ahí en Citibelo, en Gornet, en esa zona, y de Grecia hicieron este trabajo y ellos en valores, en porcentaje del PBI, vieron el gasto del sector público desde el año 61 hasta el 2011 y fíjense la curva ascendente del gasto público medidos en términos del PBI. La primera característica a destacar es la tendencia creciente del gasto en relación con el PBI. A lo largo de esta línea creciente se advierten fuertes fluctuaciones, en general asociadas a las crisis externas o a hechos domésticos. La crisis petrolera de los años 73-79, la hiperinflación de los años 89-90, que estaba saliendo Alfonsín ahí, ¿sí? La crisis del 2001, por último se destaca el marcado crecimiento en los últimos 10 años de la serie con un aumento de participación del 44,5% del gasto en la economía, 2002-2011. La primera característica es destacar la tendencia creciente del gasto en relación con el PBI. Esta línea creciente advierte fuertes fluctuaciones en general asociadas a crisis externas o hechos domésticos. La crisis petrolera del 73 y 79, la hiperinflación de Alfonsín, la crisis del 2001, ¿se acuerdan que tuvimos ahí 3, 4 presidentes, un misionero, ¿se acuerdan también? Por último, se destaca el marcado crecimiento de los últimos 10 años de la serie. Muy bien. Y ahí ustedes también tienen ingresos corrientes, gastos corrientes, resultado económico en términos del PBI, para el ejercicio 2010, dice, ¿sí? Ya vamos a conseguir uno más nuevo. Pueden apreciarse algunos hechos utilizados sobre la estructura presentada. Los ingresos totales representan el 40% del producto, incluye recursos tributarios y no tributarios. Muy bien.
No se consideran los ingresos por renta de la propiedad. Muy bien, avanzo, ¿sí? Esto no, los municipios, buscar la cantidad de municipios que hay, ¿eh? Los municipios esencialmente no recaudan impuestos, no es tan así, porque el impuesto inmobiliario urbano en la provincia del Chaco lo recaudan los municipios, ¿eh? ¿Sí? Gastos, el 52% del gasto es realizado por el gobierno nacional, ¿eh? O sea, sí, es así. Gasto en personal representa más del 30% del gasto total consolidado, ¿eh? O sea, se gasta mucho en personal. Avanzo. Escuchen, en la década del 90 vamos a mirar otro concepto, chicos. Vamos a mirar el consenso de Washington. Consenso de Washington. El consenso de Washington apareció en los años 90, ¿eh? Vamos a mirar esto para que ustedes tengan qué es lo que hacían los de Norteamérica. Es un conjunto de políticas económicas consideradas durante los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington. Se consideraron como el mejor programa económico para los países de Latinoamérica. Se debería aplicar para lograr impulsar el crecimiento. Constituyen un programa general con un fuerte contenido ideológico de derecha, lógico, ¿eh? De derecha. El autor que elaboró esto se dice que fue un documento elaborado por John Williamson, economista británico que nació en el 37, para dar una conferencia en el año 1989. Ahí ya se estaba yendo Alfonsín y venía el turco Menem. Era un borrador en el que incluyó una lista de 10 políticas que creían eran más o menos aceptadas por los burócratas y políticos del momento y que fueron pensados para los países de América Latina. Con los años se convirtió en un programa general. ¿Qué decía el consenso de Washington? Fíjense, ¿qué decía? Los presupuestos públicos no deben tener déficit, es decir, ingreso igual a gastos. El gasto público debe enfocarse en lo que más sea rentable, es decir, hacer un reordenamiento de sus prioridades. Reforma impositiva, ampliar las bases de los impuestos, liberar la tasa de interés, de terror, ¿sí? Y un tipo de cambio de la moneda competitiva, ¿eh? 6. Liberalización del comercio internacional, disminución de las barreras aduaneras. Si vos disminuís la barrera aduanera, vienen todos los productos esto de la China, de cualquier lado, y no venden cualquier cosa. Entonces, no, tiene que haber las barreras aduaneras para que se produzca también acá en el país. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas. Privatizar las empresas públicas, ¿sí? Desregular los mercados y proteger la propiedad privada, ¿sí? Los ascendistas no se limitan a analizar los efectos de las actividades de imposición y de gasto del Estado, sino que también estudian por qué existe el Estado, cómo influye el Estado en la economía, por qué realiza el sector público unas actividades y otras del sector privado, cómo debe desarrollar esas actividades, a quién afectará la actividad del Estado. Estas son algunas preguntas que se intentarán resolver, ¿eh? Miremos esta parte, que estoy todavía en el punto 1, ¿eh? Sí, vamos a dar clase hasta las 8:30, 9 menos cuarto, ¿eh? ¿Sí? Digo, ¿qué hora es? 19:25, ¿sí? 19:25, 19:45, vamos a hacer un corte. Preparan mate y vienen, ¿eh? Tenemos que seguir, ¿sí? Fíjense esto. Vamos a mirar un poquito esto para que veamos más algo del Estado, ¿sí? Desde que nace hasta que muere una persona, las actividades del Estado influyen de innumerables maneras en nuestra vida.
Se nace en hospitales del Estado. La llegada a este mundo es atendida por médicos formados en facultades de medicina estatales. Y se anota ese nacimiento en un registro público, el Registro Civil y Capacidad de las Personas, que otorga el certificado de nacimiento. Esto da derecho a una serie de deberes y obligaciones como ciudadanos. Gran número de personas estudian en escuelas públicas, nosotros. Hasta mediados del año 1990 en nuestro país se recurría al servicio militar obligatorio. En otros países aún esto existe. Yo presté servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, en la Infantería de Marina. Sí, estuve 15 meses, me agarró la isla mía, los ingleses, los que vinieron y tomaron la isla, ¿sí? Bueno, ahí murieron muchos, ¿sí? En otros países esto aún existe. Algunas personas habitan en viviendas construidas por el Estado Nacional, FONAVI, AIPO, Procrear. El Estado financia una gran parte de los gastos médicos de los ciudadanos, obras sociales y hospitales públicos. Se suele recibir dinero del Estado en algún momento de la vida en la juventud por medio de becas para estudios, planes de capacitación, asignación universal por hijo. De adulto no se tiene empleo, estamos de paro, subsidios, plan jefe de hogar, o cuando se tiene invalidez, jubilación ama de casa o jubilación a través de la seguridad social. Se paga dinero al Estado en forma de impuestos sobre las ventas, IVA, ingresos brutos, impuestos sobre los consumos específicos o concretos, combustible, bebida alcohólica, té, viajes en avión, perfumes, bienes suntuarios, impuestos sobre la propiedad, impuesto inmobiliario rural y urbano, impuestos sobre la renta, ganancias personas humanas y ganancias de personas jurídicas. Sí, el impuesto sobre los bienes personales, sí, que vamos a verlo el año que viene, ¿no? El próximo año. Ganancia mínima presunta, que luego está dejada sin efecto, impuesto al parque automotor, yate y aeronaves, seguridad social, ¿sí? Jubilación, obra social, PAMI y alumbrado, barrido y limpieza. O sea, hay muchas cosas que entran en finanzas públicas en forma general. Lo que sea netamente de impuesto lo vamos a ver en las dos materias, una de cuarto y otra de quinto, ¿sí? Una parte de la población activa trabaja para el Estado. Si se sufre algún accidente laboral, este se cubre mediante una indemnización, las ART, los sindicatos cuyos derechos y obligaciones son definidos por la ley, ¿sí? Negocian las condiciones colectivas de trabajo, la jornada laboral y el salario, ¿sí? Se suele controlar e influir en los precios de algunos productos. En muchas áreas de la producción, los beneficios y oportunidades de empleo dependen de los gobiernos, permitan o no a los competidores extranjeros vender bienes en el país. Muy bien. El Estado influye también en nosotros como consumidores. Los precios de otros bienes, té, agua, gas, electricidad pueden ser bajos gracias a que estén subvencionados por el Estado. Todos somos beneficiarios de los servicios públicos. Se viaja por carreteras públicas, rutas y ferroviarias estatales. En algunos hay peajes, ¿sí? Los municipios recogen la basura y se ocupan del barrido de calle y pavimento. El agua es suministrada por empresas públicas. La estructura jurídica construye un marco en que los individuos y la empresa pueden entablar relaciones beneficiosas. Existe un conflicto entre dos personas, estos pueden acudir a los tribunales judiciales, ¿sí? La economía del sector público estudia los efectos derivados de las políticas del Estado como consecuencia del gasto que ejecuta y los tributos que establece. Constituyen la actividad económica del Estado desarrollada de manera conjunta y relacionada con la economía de mercado. Persigue estudiar cómo deben llevarse a cabo tales actividades y efectos que las mismas generan en el sector privado. ¿Sí? ¿Estamos? Escuchen, vamos a ver un modelo simple del sector público. ¿Sí? Vamos a ver un modelo simple del sector público. Robert Havelman nos proporciona una visión sobre el funcionamiento del sector público. Este puede considerarse como una serie de transferencias
de poder adquisitivo de los particulares, familias y empresas a las autoridades, o sea, al Estado, y luego como una serie de transferencias de estas a aquellas, ¿sí? De esta a aquellos, ¿sí? Miren, acá dice, este es un modelo simple. El sector público está en el medio, el sector privado a la izquierda y el sector privado a la derecha. El sector público, ¿sí?, detrae del sector privado a través de su principio de imposición, su manifestación de imposición, a través de impuestos, detrae plata, le saca plata. Y el sector público transfiere al sector privado, a transferencia de ingresos, productos gubernamentales, ¿sí? Puede haber subsidio para levantar una planta agroecológica, ¿sí? Subsidios para, ¿sí?, incentivar la construcción de un puente. Bueno, este es un modelo simple que hizo un economista yanqui, ¿sí? En la figura anterior se puede ver cómo un flujo de interrelación de los sectores de manera simplificada. El Estado aplica impuestos al sector privado. De esta manera pasa a sus manos el control de una parte del poder adquisitivo. A su vez, el Estado emplea este poder adquisitivo en los programas de transferencia de ingresos a algunos grupos del sector privado o bien lo utiliza para adquirir directamente bienes y servicios. En este segundo caso, los bienes y servicios adquiridos se convierten en productos del sector público que rinden beneficios a los particulares. La distinción fundamental entre sector público y sector privado responde a la diferencia en la lógica del funcionamiento de ambos segmentos de la economía global. En el sector privado, el funcionamiento se basa en el sistema de mercado, en que actúan las unidades económicas, las familias, comunidades de consumo y ahorro y las empresas, comunidades de producción. Los resultados se determinan por interacción de las diferentes decisiones individuales de cada unidad y la herramienta de análisis son las de la economía, ¿sí? En el sector público no es lo mismo, aparece un elemento distintivo derivado del poder del Estado, que en principio es una única unidad de decisión, lo cual introduce una diferencia fundamental en la lógica del funcionamiento del sector público. Comparado con el sector privado, la herramienta de análisis son las finanzas públicas. Muy bien, seguimos. Este autor, Robert Habermas, sugiere realizar preguntas de fundamental importancia económica. ¿La sociedad está en mejor situación a causa de la combinación impuesto-gasto? ¿Cómo es el trade-off entre impuesto y gasto? Estas preguntas se deben responder en el marco del principio del máximo beneficio social. El sector público, al emprender cualquier actividad, debe elegir la alternativa en que los beneficios sociales excedan a los costos en el monto máximo y abstenerse de cualquier actividad cuyos costos no sean superados por los beneficios. Vamos a ver qué son las fallas del mercado. Teoremas aplicables. El economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, 1848-1923, desarrolló la teoría del bienestar. ¿Sí? Wilfredo Pareto, ¿eh? La misma resalta la idea con la cual el libre funcionamiento del mercado produce eficiencia en la economía y la mejor asignación de recursos posible, ¿eh? ¿Sí? Tal estado de entre todos los posibles, el mejor se conoce como el óptimo de Pareto, que ustedes ya vieron en economía el año pasado. La idea fundamental del óptimo es que no se puede bajo ninguna circunstancia incrementar el bienestar de una economía, es decir, no se puede incrementar la producción y mejorarse la utilidad de los consumidores, como así tampoco la distribución del ingreso. Fallas del mercado, continúo. Se dice que una economía se encuentra en una posición de óptimo en el sentido de Pareto si cada uno de los habitantes se encuentra en situación de máximo bienestar individual. Es decir, cualquier acción que intente mejorar la situación de un individuo en particular conlleva automáticamente al empeoramiento del bienestar de otro individuo, ¿eh?
Bueno, estos son los teoremas fundamentales de la economía del bienestar, ¿eh? Vamos a mirar, ¿sí? El primero y segundo teorema, ¿sí? El primer teorema fundamental de la economía del bienestar dice, el mismo expresa que solo la economía de mercado competitivo conduce a una situación óptima en el sentido de Pareto, ¿eh? Y el segundo teorema fundamental de la economía del bienestar, lo único que el Estado necesita hacer es efectuar la distribución inicial de la riqueza, lo cual implica aceptar la existencia del Estado, ¿eh? Tipos de fallas de mercado: monopolios, externalidades y bienes públicos. Vamos a aprender estos tres conceptos, ¿sí? Vamos a aprender estos tres conceptos: monopolios, externalidades y bienes públicos. Voy a dar, son 19 y 36. Voy a dar el concepto de monopolio que ustedes ya vieron en Economía 1, ¿sí? O no sé cómo se llama ahora, pero en Economía 1 o Economía 2 ya habíamos dado, ¿sí? Ahora no sé cómo se llama esa materia de primer y segundo año. Fundamentos de economía y fundamentos de contabilidad. No, monopolio, Carlos. Fundamento de economía. ¿Es Economía 1 y Economía 2? Sí. No sé, eso no sé. Microeconomía. Microeconomía. Microeconomía, ¿vieron ya estos conceptos? Sí, monopolio ya vimos, ¿sí? Sí, los tres. ¿Eh? Sí, los tres, profe. conceptos. Muy bien, señorita, muy bien. Bueno, acá estamos dando para ver en forma general. Son lo mismo que vimos en economía del año pasado, ¿eh? ¿Sí? Es lo mismo. Monopolio, externalidades y bienes públicos, ¿sí? Pero estoy viendo de tipos de fallas del mercado, ¿eh? ¿Sí? Monopolio, el poder del mercado. Si algunos individuos o empresas tienen el poder para cambiar los precios, entonces la asignación de los recursos será normalmente ineficiente. Porque, por ejemplo, una empresa con poder de mercado puede influir sobre el precio elevándolo por encima del costo marginal de producir, ofreciendo una menor cantidad del mismo que una empresa que opera en un mercado competitivo. En este caso se incumple una de las condiciones de Wilfredo Pareto y se dedica una cantidad insuficiente de recursos a la producción de ese bien, ¿sí? Las situaciones en las que las empresas tienen capacidad de cambiar los precios pueden adoptar diversas formas. Un caso extremo es el monopolio natural, ¿sí? Que, por ejemplo, pueden ser los ferrocarriles, por ejemplo, ¿sí? Un caso extremo es el monopolio natural, que es un caso especial de monopolio, donde existe una única empresa que produce y ofrece un producto en un mercado donde la entrada está bloqueada, ya sea por motivos políticos de altos costos estructurales, multimillonarios costos de instalación. Característica fundamental: costos decrecientes, ¿eh? No puedo, yo si tengo una vía desde aquí de Resistencia a Buenos Aires, no puedo hacer una paralela, ¿se entiende? ¿Está claro? Una vía paralela, ¿sí? Y bueno, y ahí está el dibujito de costo medio y costo marginal y el ingreso marginal que tienen ahí, ¿eh? Bueno, en la figura anterior se describe una situación de monopolio natural. Aquí la condición de equilibrio es igual a la del mercado competitivo. Ingreso marginal igual al costo marginal, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, como esto ya vimos, paso, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas antimonopolios? Legislación antitrust y controles de precios. Y también impuestos que absorban o penalicen las rentas del monopolio, estatización, nacionalización o propiedad pública, ¿eh? O sea, estamos mirando del punto de las finanzas públicas ante una empresa monopólica, cuáles son las políticas que se pueden adoptar. Si, por ejemplo, puedo establecer impuestos que penalicen las rentas del monopolio, es decir, aplicar una tasa superior, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Conceptos alternativos de monopolio natural. Primer enfoque es aquel en el cual la producción no puede realizarse por más de una firma como consecuencia de altos costos estructurales iniciales o por razones de la naturaleza. Por ejemplo, un yacimiento.
El enfoque de John Stuart Mill, 1806-1873. El monopolio como inevitabilidad técnica surge por la conveniencia de evitar la duplicación de ciertas instalaciones. Por ejemplo, gas, ferrocarriles, teléfono, energía eléctrica. Es lógico. ¿Sí? Pigou, Arthur Cecil Pigou, 1877-1959. Amplía el concepto de Mill diciendo que es mucho menos costoso tener una o pocas empresas encargadas de atender un servicio en lugar de que este se realice por una serie de pequeñas empresas, realizando cada una parte insignificante del total. Conceptos alternativos, monopolio natural, concepto alternativo. Enfoque de la doctrina angloamericana, aquel que inevitablemente existe en aquella actividad en los rendimientos son crecientes a escala, es decir, costos medios y marginales continuamente decrecientes. Ahí hay una falla del mercado o fallo del mercado. Robert Havemann, hay un librito para los economistas, si tenemos economistas en el grupo, ¿sí? Busquen este autor, Enfoque de Robert Havemann. Cuando no existen costos crecientes se produce el monopolio natural. Una empresa que logre bajar sus costos no detendrá su expansión y absorberá la totalidad del mercado. Maximizará beneficio, restringe la producción, aumenta precio e impone al comprador una especie de impuesto privado. ¿Cuáles son las políticas antimonopolios? La legislación antitrust y los controles de precios. Impuestos que absorban o penalicen las rentas del monopolio o la estatización, nacionalización o propiedad pública. Vamos a ver este tema. ¿Qué es una externalidad? Miramos lo que es una externalidad. Suele denominarse externalidades pecuniarias a aquellas que se resuelven dentro del mercado a través del ajuste de los precios. Pero, ¿qué sucede cuando la actividad de una persona afecta el bienestar de otra y ella no puede ajustarse vía precios de mercado? Nos encontramos con lo que en economía se llama externalidades, pues el mercado internamente no se ajusta a una nueva situación. Y ahí hay una curva de externalidades negativas. Ustedes ya vieron en economía, pero yo les digo, ahí tengo el beneficio marginal y el costo marginal. ¿Estamos? Muy bien. La figura muestra el efecto de las externalidades negativas. El eje horizontal representa el nivel de producción de una fábrica que contamina el río y el eje vertical el precio al que se vende dicha producción. ¿Sí? Muestra el beneficio. Bueno, esto es externalidades negativas que ustedes ya vieron. ¿Sí? Avanzó. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Existe una serie de mecanismos a través de los cuales el Estado puede resolver el problema de las externalidades negativas. ¿Sí? ¿Cómo yo, Estado, resuelvo el problema de las externalidades negativas? Los impuestos o tasas, es decir, la aplicación de impuestos o tasas. La externalidad negativa existe y se produce por el accionar de una persona o empresa en cuya actividad utiliza determinados recursos o insumos, los cuales no están grabados, el aire o el agua de un río, a los que contaminan. En este sentido, el economista Pigou propuso el establecimiento de un impuesto o una tasa, en la literatura es conocido como impuesto pigoviano, que debería determinarse en proporción al perjuicio generado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta cosita tenemos que leer. Igual, en el parcial que venimos hablando, lo vamos a hacer verdadero y falso y con alguna cuestión numérica que ya vamos a ver en la próxima clase. Los subsidios, en un sentido inverso al impuesto, el Estado le pagaría a la empresa para que ésta no produzcan más allá de un determinado nivel de externalidad negativa considerada razonable o soportable. Y después el otro, cómo interviene también el Estado a través de las licencias. Otra herramienta de posible solución es que el Estado autorice mediante la concesión de una licencia, a veces se suelen denominar cuotas verdes, a determinadas empresas para producir cierto nivel de externalidad negativa, a cambio de la cual
percibe un canon cuyo precio queda determinado por el nivel donde el beneficio marginal se iguala al costo marginal. Por ejemplo, ¿cuál es una externalidad positiva hoy que tenemos nosotros con el tema de la pandemia? ¿Sí? El que se vacuna, ¿sí? No puede contagiar a otro, por ejemplo, ¿sí? Las externalidades positivas se dan cuando la actividad de una persona o empresa afecta a la sociedad de una manera beneficiosa. Una persona que tenga una casa en venta, que esté ubicada en una zona donde los vecinos se preocupan por el cuidado tanto de sus propias casas, mantenerlas arregladas, bien pintadas, ¿sí? ¿Sí? Bien pintada, como de los espacios verdes que puedan existir en el barrio, por ejemplo, el cuidado y la belleza de las plazas, seguramente va a mejorar de una manera sustancial el precio de venta de las mismas, ¿eh? O sea, existen externalidades positivas y externalidades negativas, ¿eh? Tener en cuenta que puedo decirle, enumero un ejemplo, ¿sí? Y ahí tengo las curvas otra vez de las externalidades positivas, ¿sí? Que el beneficio marginal del productor viene dado por la curva decreciente, bueno, por lo tanto, ¿sí? Esto, bueno, ya vimos en economía, avanzo, ¿sí? ¿Qué son los bienes públicos? ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos son aquellos que se caracterizan por su no rivalidad en el consumo, la no exclusión, concepto ligado al anterior, y su indivisibilidad. ¿Quién me dice un ejemplo de un bien público puro por excelencia? ¿Alguno? ¿Qué puede ser un bien público puro por excelencia? ¿Alguno sabe eso o no? ¿No? ¿Una plaza, profe? No, una plaza no, porque si no vamos nosotros 50 a la plaza, nos vamos a alienar. ¿Se entiende? No, ¿El no. alumbrado público puede ser, profe? El alumbrado público puede ser, pero ¿hasta dónde alumbra? También, ¿viste? Puede ser. Y otro más importante, a ver. Defensa nacional, profe. Muy bien, defensa nacional. Otro, relaciones exteriores, ¿sí? Las relaciones exteriores, defensa nacional, esos son los bienes públicos puros por excelencia, ¿eh? O sea, si yo presto el bien público, defensa nacional, consuma o no consuma, lo tengo igual, ¿se entiende? ¿Sí? Y no hay rivalidad en el consumo, porque si aquel está utilizando una parte de la defensa nacional, yo también me puedo beneficiar con una parte, así que no hay rivalidad, digamos, ¿sí? No hay rivalidad en el consumo en los bienes públicos. Y tampoco con respecto a la exclusión en el consumo. Es decir, la defensa nacional, relaciones exteriores u otro, ¿sí? Están para todo, ¿sí? No hay exclusión en el consumo. El concepto de la no exclusión puede interpretarse además de una forma distinta, a saber, la no autoexclusión. Esto significa que ninguna persona puede, por decisión propia, dejar de consumir o recibir los beneficios del bien público, cosa que sí puede pasar en el caso de los bienes privados. Simplemente no los compro. Y por último, indivisibilidad. No existe un mercado donde uno pueda comprar una porción de un bien público. Claro, me voy al mercado de la esquina, quiero un kilo o una parte del bien público defensa nacional. No, no te venden. Por ejemplo, solo una porción de representación exterior, ¿viste? La representación exterior tampoco. Muy bien. Y acá tengo yo, ¿sí? En términos económicos, la conceptualización vigente de los bienes públicos se debe básicamente a tres famosos artículos de Samuelson, economista, lógico, ¿sí? Que fueron perfeccionados por uno de Richard Musgrave. Hay un clásico de la literatura internacional que es Economía del Sector Público o Hacienda Pública de Richard Musgrave, ¿sí?
Y Samuelson lo define a los bienes privados de la siguiente manera. X sub i es igual a X sub i 1 hasta X sub i sub n. X sub i es la producción de un periodo determinado, un número de unidades del producto i es el consumo del producto por el consumidor J en el mismo periodo. Y así sucesivamente. Esta fórmula ya la vimos, ¿sí? Yo le voy a preguntar en el parcial en forma conceptual, ¿sí? Esta definición dice que el consumo de todos los consumidores en un periodo determinado es igual a la producción en el mismo periodo, lo cual, si se excluyen las variaciones de inventario, es indudable. Los bienes públicos se definen de la siguiente manera. Esta definición refleja un hecho que cualquiera que sea el número de consumidores, 1,45 millones, la producción será exactamente igual. Ingreso marginal es el consumo marginal. De lo expuesto en la oración precedente, el precio también tiene que ser cero, pues la regla esencial de la optimización del sistema económico, el precio tiene que ser igual a su costo marginal. Muy bien. Clasificación de los bienes públicos. Esto le puedo pedir en el parcial. Bienes públicos puros, bienes públicos preferentes y bienes públicos mixtos. Vamos a mirar estos tres conceptos. Escuchen, miro estos tres conceptos. Bienes públicos puros implican una libre elección del consumidor a través de un proceso político de votación obligatoria. No rivalidad en el consumo, consumo conjunto, no exclusión del consumo. Sus beneficios son indivisibles entre los usuarios. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Bienes públicos preferentes. El ciudadano no cuenta con la libre elección de consumo. La decisión de consumo se encuentra a cargo del Estado. Importan beneficio externo y principio de exclusión. Se satisfacen aún con la interferencia de las preferencias de los consumidores. Se penaliza el consumo de bienes considerados indeseables. Y los mixtos combinan características de bienes privados, públicos y preferentes. Bienes públicos preferentes. Se trata de bienes privados que el Estado, por razones de política, sociales u otras, incluyendo la existencia de externalidades, decide producir o hacer producir. Una de las características que sirven a los efectos de su conceptualización de estos bienes o servicios es que muchas veces son de utilización obligatoria, en especial porque existen externalidades relacionadas con los mismos. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades contagiosas que evita o dificulta la vacunación, o los beneficios que la sociedad toda produce la educación de los habitantes. Bienes públicos preferentes puede ser la educación de los habitantes o la vacunación. Existen muchos bienes que lamentablemente desde el punto de vista de la comodidad se resisten a ser incluidos en las prolijas categorías anteriores. Una campaña de vacunación contra la poliomielitis. Los vacunados que experimentan la molestia de recibir el medicamento y que eventualmente pagan el precio son beneficiarios directos. Esto permite la exclusión a un costo administrativo razonable y hay rivalidad en el consumo. Es un bien privado, aunque de hecho lo preste el sector público en forma gratuita. ¿Sí? Determinación de la cantidad de los bienes públicos puros. Para determinar la cantidad óptima de bienes públicos puros, se requiere efectuar la comparación del costo marginal, que se refleja en la curva de oferta, de suministrar las sucesivas unidades con el valor que los consumidores le asignan a cada una de ellos. Este es el beneficio marginal que le atribuyen como resultado de su propia evaluación, lo cual representa la curva de demanda, función que a los fines del presente análisis es conocido que de algún modo los ciudadanos han revelado sus preferencias por disponer de dichos bienes públicos o consumirlos. La naturaleza normal del consumo determina que cada unidad puede ser consumida simultáneamente por dos o más individuos. Resulta entonces que el precio disponible para financiar el servicio será igual a la suma de lo que cada consumidor ofrece pagar. Muy bien. En el gráfico se representa la situación donde el costo marginal
se supone constante y la demanda de mercado se obtiene sumando verticalmente las demandas individuales. ¿Sí? No tengo la curva esa, che. Muy bien. ¿Estamos? Escuchen, seguimos, chicos. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Son las 19:55. Vamos a seguir hasta las 20:25. ¿Sí? Y dejamos y vamos a continuar la próxima clase, ¿eh? ¿Sí? La próxima clase van a tener que traer una calculadora y una hoja donde yo le voy a dictar algún numerito para utilizar alguna escala para determinar algún tipo de impuesto, ¿sí? ¿Estamos? Ustedes van a tener que manejar en tercer año, ¿sí? Alícuotas progresivas, alícuotas proporcionales, algo ya que nos va a ir dando un poquito mejor, ¿sí? Nos va dando un poquito. ¿Cuáles son las funciones de la hacienda pública? Funciones de la hacienda pública. Función de asignación, función de redistribución y del ingreso y la riqueza, y función de la estabilización. ¿Qué significa la función de asignación? Partimos de la proposición de que determinados bienes públicos que difieren de los privados no pueden proveerse mediante el sistema de mercado, es decir, a través de transacciones entre consumidores y productores individuales. En algunos casos el mercado falla totalmente, mientras que en otro puede funcionar únicamente de una manera ineficaz. La razón básica para el fallo del mercado en la provisión de los bienes públicos no consiste en que la necesidad de estos bienes sea percibida de una forma colectiva, en tanto que para los bienes privados lo sea de forma individual. La diferencia surge más de que los beneficios que producen los bienes públicos no se limitan al consumidor en concreto que adquiere el bien, como es el caso del bien privado, sino que se encuentra disponible también para los otros consumidores. De esta forma, no se realizan pagos voluntarios. Si el bien público va a estar para todos, yo no voy a ir a pagar, lógico. En especial cuando hay muchos consumidores. La vinculación entre productor y consumidor se rompe y el gobierno debe ocuparse de la provisión de ese bien, ¿sí? Escuchen, función de redistribución. El que más tiene, más paga. Si yo estoy ganando 100.000 pesos y la alícuota es del 10%, 10.000 le tengo que dar al Estado, ¿sí? Si gano, y si hay una escala progresiva y gano 150.000 y la alícuota máxima del 15, le tengo que dar 150.000, 15.000, ¿sí? 100 o 150.000. Funciones de redistribución. Estamos hablando de política presupuestaria, ¿eh? El Estado en su presupuesto, ¿sí?, pone o establece en algunas, ya vamos a ver en la bolilla 2, cuando veamos la clasificación económica del gasto, ¿sí? Ahí vamos a ver, ¿sí?, cómo el Estado presupuesta en su presupuesto anual para redistribuir partidas hacia los que menos tienen, ¿sí?, a través de determinadas políticas. Función de redistribución. Una de las funciones de la política presupuestaria o de la política fiscal está conformada por las acciones que el gobierno realiza referente a la redistribución del ingreso y la riqueza, o más bien las relacionadas con aquellas actividades a través de los cuales y mediante la utilización del mecanismo impuesto-gasto se trata o busca modificar el estado o la situación de distribución que resulta de la operación del sistema de precios en una economía de mercado, Muy bien. Se puede considerar en principio que tal distribución, la que cada habitante percibe por su participación en el proceso de producción,
depende tanto de la cantidad o dotación de factores que disponen los sujetos de la actividad económica, como asimismo de la formación de sus precios, que en un mercado competitivo es función del valor de su producto marginal, a lo que cabe agregar la predisposición al esfuerzo o la disposición al trabajo, condición que pueden disponer las personas en mayor o menor medida. Por ejemplo, la cantidad de dotación de factor que poseen los individuos está determinada por un conjunto de elementos, entre los que pueden citarse los siguientes. ¿Sí? Las leyes que regulan el derecho sucesorio. No se olviden que si muere mi padre, los bienes que tenía mi padre me quedan a mí. ¿Sí? Las leyes que regulan el derecho sucesorio, que explican la disposición de los bienes materiales o el capital recibido por herencia. Escuchen, en la provincia del Chaco no existe un impuesto que grava a las herencias. Hubo en el 2009, 2010, 2011, 2012 un intento de establecer. Sí, en provincia de Buenos Aires y creo que en Entre Ríos existen estos tipos de impuestos. Voy a buscar y le voy a mostrar. No vamos a ver en otra materia eso, ¿eh? Sí. La siguiente después, las condiciones innatas del individuo. Es rápido para hacer los números. Por ejemplo, condiciones innatas propias de la persona o atribuibles a causa genética, como el talento o la inteligencia, el disponer de un don natural, por ejemplo, una buena voz, ¿sí? Otra puede ser la educación recibida con su impacto sobre la formación de su capital humano y capacidad productivas y las oportunidades que el entorno social y familiar les brinde y que les permita a la persona aprovechar en su propio beneficio tales capacidades. Es claro, ustedes dentro de 2 años se van a recibir de contadores, licenciados en economía o en administración. Van a estar en una mejor posición que aquellos que no estudiaron, lógico. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, su capital y su capacidad productiva, ¿sí?, va a ser mejor en comparación con los otros que no estudiaron. Sí. Se puede decir que la desigualdad que se observa en la distribución de la renta se explica parcialmente por el hecho de lo que cada uno de los sujetos de la actividad económica aporta a la formación del Producto Nacional es diferente. ¿Cuáles son los mecanismos de redistribución que existen? Escuchen, vamos a ver este último punto de redistribución y vamos a ver cuáles son los mecanismos que existen para redistribuir la renta. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. La redistribución se instrumenta más directamente mediante. Hay tres temas acá, es decir, un esquema de impuesto-transferencia que combina imposición progresiva de la renta de las familias con ingresos superiores con una subvención a las de menor renta. Ese es un mecanismo de redistribución. Es decir, el gobierno establece un impuesto a la renta de las familias que tengan ingresos superiores y otorga una subvención a las familias con menores rentas. Es decir, le saca a los que más tiene y le da a los que menos tiene. ¿Con qué? Mediante la combinación de una imposición progresiva, que estamos hablando del impuesto a las ganancias, el impuesto a los réditos o el impuesto a la renta, que es lo mismo. Un segundo esquema, ¿sí? Impuestos progresivos utilizados para financiar servicios públicos, especialmente de las viviendas sociales que benefician particularmente a la familia de bajos ingresos, ¿sí? Ese es un segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es una combinación de impuestos sobre los bienes adquiridos mayoritariamente por los consumidores de ingresos elevados, junto con una serie de subvenciones
a otros productos que son utilizados principalmente por los consumidores de renta baja. ¿Cuál sería, por ejemplo, si yo me voy a comprar a Antoine una medallita o una cadenita de oro con 5 quilates, ¿sí? Ahí me van a cobrar el impuesto a los objetos suntuarios, ¿viste? Me van a cobrar y esos impuestos van al Estado y le otorgan subvenciones a la gente de menor ingreso para que compren productos, ¿sí? a los consumidores de rentas bajas, ¿sí? O se subvenciona esos productos o le dan la plata a, ¿sí? la gente más humilde, ¿sí? Escuchen. Muy bien. Escuchen. Leo esta última filmina y dejamos y seguimos la semana que viene. El día lunes estamos de 18 a 21. Yo le voy a mandar la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Le voy a mandar o vamos a subir en el aula con Carlos, ya vamos a ver. Último tema, función de redistribución. Al escoger estos instrumentos hay que tener en cuenta los excesos de gravamen o costo de eficiencia resultante, es decir, costos que surgen cuando se interfieren las elecciones del consumidor o del productor. La distribución por vía de un mecanismo de impuestos sobre la renta, transferencia, tiene la ventaja de que no interfiere en las elecciones individuales de consumo o de producciones. Pero aún así, este mecanismo conlleva la existencia de un costo de eficiencia, ya que distorsiona la elección entre renta y ocio. Como finalización de lo expuesto, una solución óptima puede requerir una combinación compleja de impuestos y subsidios. Y ahí tengo, ¿se acuerdan que vimos esto? La curva de Loren y el coeficiente de Gini, ¿sí? Que ya habíamos visto. Este es un ejemplo que está, ¿sí? Muy bien. Escuchen, chicos, dejamos ahí en la función de estabilización, ¿sí? Vamos a ver después las fallas del Estado, la public choice, y con eso vamos a ver las teorías estas que nos están faltando y le vamos a hacer un ejercicio práctico la semana que viene, ¿eh? Sí, yo le voy a mandar estos días. No, los viernes no hay clase, acá pregunta Valentina. No, señorita. No, No, escuchen, vamos de vuelta, no me entendieron. Chicos, tenemos un nuevo plan de estudio. En el plan anterior, que fue el último, fue el 85 y fue modificado después de eso, teníamos la materia finanzas públicas con el carácter teórico únicamente y las clases, la cantidad de horas reloj era 63 horas. Y en ese momento, hasta el año pasado, nosotros dábamos lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas, ¿sí? Pero ahora, al incrementarse la carga horaria a 72 horas, la facultad nos fijó el horario lunes de 18 a 21 y martes y miércoles de 18 a 21. ¿Se entiende? Vamos siempre a empezar con la teoría y casi en la otra parte, sí, le vamos a dar algunos ejercicios prácticos. Si cada profesor que empiece a dar la teoría también va a dar 1 o 2 ejercicios prácticos, que sobre eso vamos a tomar en el parcial. ¿Cómo vamos a hacer en el parcial? Vamos a hacerlo vía sistema. No se olviden que son 180 y pico de personas, 184 personas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer vía sistema y puede ser, los exámenes van a ser, ¿sí? Verdadero o falso
completar con una o dos palabras y algún caso numérico en algunas bolillas. ¿Sí? ¿Se entiende? Lógicamente, en la próxima clase yo ya le voy a dar un caso numérico. ¿Sí? Vamos a hacer juntos, resolviendo juntos con la calculadora y con la virome. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, damos solamente los días lunes y miércoles la materia, de 18 a 21. La materia lo vamos a dar primero la teoría, terminamos la teoría y seguimos en esa misma clase con el práctico o los prácticos. ¿Está claro? ¿Caro? Sí, profe. ¿Se entendió? Dejo de grabar entonces. Dejar de grabar, Caro. Bueno, chicos, nos vemos el lunes otra vez conmigo, ¿sí? Ya ahí tenemos un aula virtual, le dijiste todo eso.